Un saludo a todas las personas que una vez más se conectan con nuestro canal. Hoy vamos a desarrollar un nuevo tema que lleva por título Las tres claves de la espiritualidad de la cruz. Podemos decir que quien se toma en serio estas tres palabras, sobre todo con la experiencia que trae cada una de ellas, puede estar seguro, puede estar segura de que verdaderamente está aterrizando a lo concreto de su vida la espiritualidad de la cruz. Antes de empezar, sobre todo porque puede ser la primera vez que alguien nos esté viendo, brevemente, en corto, voy a hacer un comentario sobre qué es una espiritualidad católica, segundo, qué es la espiritualidad de la cruz y tercero, el tema del video con estas tres palabras clave que desde luego son de un lenguaje antiguo, clásico, porque no pasa de moda, pero que precisamente en este video lo que quiero es explicarlo en palabras más modernas, más actuales, para que se pueda comprender el significado que no pasa de moda y que nos ayuda pues en nuestra vida, en todas las áreas. Bueno, primero, ¿qué es una espiritualidad católica? Brevemente, en corto, nosotros sabemos que Jesús pasó por este mundo durante 33 años. De esos 33 años, 30 pertenecen a lo que los expertos llaman vida oculta, donde no tenemos muchas noticias acerca de él. Sí hay, pero no muchas. Y los últimos tres, que son los que más nos interesan en este sentido, porque son los de la vida pública, cuando se pone a predicar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Bueno, si nos fijamos en su vida, vamos a darnos cuenta que en Jesús hay diferentes acentos. Cada pasaje de la Biblia, cada versículo nos muestra una realidad del propio Jesús que está en perfecta armonía. De pronto lo vemos ayudando a los niños, de pronto lo vemos curando a los enfermos, de pronto lo vemos enseñando. Pues bien, una espiritualidad católica es tomar uno de esos rasgos, unas de esas acciones o actitudes de Jesús para volverla nuestro propio camino. Y como la iglesia es muy amplia, millones de personas en los 5 continentes, pues dentro de la iglesia y de una misma fe existen diferentes caminos, distintos carriles de una misma carretera. Y esas son las espiritualidades católicas. Por ejemplo, los dominicos surgen de aquellos pasajes donde Jesús aparece predicando. Los hermanos de la Salle aparecen o surgen de aquellos pasajes donde Jesús se acerca a los niños y pide protegerlos y pide acompañarlos. Mientras que la espiritualidad de la cruz, y con eso respondo a la segunda pregunta, nace del paisaje tanto de la última cena como de la entrega de Jesús en la cruz. Por eso nuestro estilo o acento característico nos habla de Jesús, pero con dos palabras más, sacerdote y víctima, o sea, el que se ofrece a sí mismo y nos invita a la gente que nos hemos sentido identificados con este camino de vida interior, pero también como motor para el apostolado, para los proyectos, para las acciones concretas, pues vamos caminando desde ahí. Por lo tanto, una espiritualidad católica es un camino aprobado por la Iglesia, aprobado por el Papa, que toma uno de los rasgos de Jesús. No quiere decir que los demás rasgos no importen, todos son importantes y todos llevan a la santidad. El detalle está en que como solo tenemos una vida, pues no podemos acentuar todos los rasgos de la fisonomía espiritual de Jesús que no tiene límite, es algo que no se acaba. Entonces lo que se hace es, bueno, de entre todo lo que nos ofrece, toma un camino concreto, toma un acento especial desde el que pongamos en práctica todos los demás. Entonces, cada persona dentro de la iglesia pues va identificando con cuál de estos acentos o notas características se identifica. En este canal nos identificamos con el de Jesús sacerdote y víctima, o sea, la espiritualidad de la cruz. Bueno, dicho esto, ahora entramos en lo que nos interesa para que no se alargue demasiado. Todos estos caminos, todos estos carriles de una misma carretera, todas estas rutas que llevan a una meta en común, que es Jesús, pues tienen sus propios elementos, su propia configuración, si queremos
utilizar un lenguaje de informática o de computadoras. Tiene su propia configuración, su propia contraseña. Y en el caso de la espiritualidad de la cruz hay tres palabras concretas que logran definirla y sobre todo que nos dicen cómo vivirla, cómo ponerla en práctica. Porque una espiritualidad que no es del día a día, pues es una falsa espiritualidad porque nos desconecta de la realidad. Cuando hay esa falta de conexión, pues es una espiritualidad falsa que se puede volver incluso un tipo de secta. Así que en el caso nuestro tenemos tres palabras precisamente para ir a lo concreto de cada día, en la oficina, en el trabajo, en la familia, en nuestros amigos, incluso en el manejo de nuestras finanzas, ¿no? Todo eso son tres elementos: amor, pureza y sacrificio. Vamos a explicarlos pues para que no nos quedemos en un lenguaje un tanto cuanto alejado de lo que vivimos hoy en el siglo XXI. Ahora, estas tres palabras no aparecen de la nada. Fueron una explicación o tienen su origen en lo que el venerable siervo de Dios, Padre Félix de Jesús Ruller, que es uno de los pilares de la espiritualidad de la cruz, llamaba el querido color. El Padre Félix fue un gran pedagogo, un gran profesor, pero también un escritor de un sinfín de cartas. Yo ahora mismo estoy leyendo varias de ellas. El Padre Félix tenía una gran capacidad de síntesis y de poder explicar con pocas palabras cosas muy profundas, y eso lo hacían accesible y lo hacen accesible al público en general. Entonces el Padre Félix, que quería ver de qué manera le podía explicar a las personas de México y de otras partes del mundo cómo vivir la espiritualidad de la cruz. A él le gustaba mucho escribir manuales, porque era una persona que iba a lo práctico, ¿sí? Y esto también es importante, porque a veces al hablar de las cuestiones de la fe o del espíritu, pudiera parecer como una parte fragmentada de nuestra vida, cuando en realidad es el pegamento que mantiene unidas a todas las piezas de este rompecabezas que somos nosotros mismos. Entonces él dice, aquí hay una forma muy fácil de explicar la espiritualidad de la cruz, y yo le voy a poner el querido color. Y él utilizaba mucho esta expresión, veo que esta persona tiene el color, el querido color. ¿Pero qué era el querido color? Bueno, así le llamaba a el amor, la pureza y el sacrificio, que con la ayuda de Dios, pues las personas que vamos tomando este camino, pues tratamos de ir concretando y desarrollando. Y ese querido color, por decirlo de alguna manera, nuestro estilo, tiene estas tres dimensiones: el amor, la pureza y el sacrificio. Vamos a empezar por la primera, el amor, ¿no? Una palabra que hay que reconocer ha sido muy pisoteada, que muchas veces se entiende como algo cursi, que muchas veces incluso se reduce a una cuestión de mercadotecnia, ¿sí? Y digo, la mercadotecnia es buena, pero digamos que cuando hablamos del amor en el sentido profundo es otra perspectiva, más filosófica, más espiritual, más práctica, que hay que tener en cuenta. Hoy por hoy, muchas veces el amor se reduce a un mero sentimiento que nos lleva a hacernos daño, y no falta el que incluso usa a las personas, ¿no? Por una total distorsión de lo que es el amor. Entonces, la espiritualidad de la cruz, consciente de todas estas cuestiones, nos lo presenta, pero en su sentido auténtico. Y por eso aparece en la descripción de este esquema que cuando hablamos del amor en la espiritualidad de la cruz, nos referimos a creer en Dios, pero no por miedo o tradición, sino por amor, y desde ahí desarrollar los otros afectos. Vamos a explicar con esta descripción qué significa este primer elemento del querido color, como le llamaba el Padre Félix de Jesús. Bueno, yo creo que un problema muy extendido en la realidad actual es que nos encontramos con tres tipos de creyentes. Están los creyentes por miedo, están los creyentes culturales y están los creyentes por convicción. Nosotros debemos de aspirar al tercer sector, a los creyentes que lo hacen por amor, ni por miedo, ni por una cuestión meramente cultural. ¿Qué es un creyente por miedo? Cosa que la espiritualidad de la cruz dice, por ahí no es. Aquellas personas que ven en Dios únicamente a un juez desconectado de la compasión,
a un Dios castigador, ¿sí? No estamos diciendo con ello que haya que abusar del perdón que Dios nos da, pero definitivamente no debemos de verlo como ese ser que tiene una lupa gigante, que nos está buscando hasta el más mínimo detalle para meternos una zancadilla. Esa visión es terrible, es terrorífica, y muchas personas cumplen lo que la iglesia pide por miedo, cuando en realidad Dios es el amigo de amigos, ¿sí? El otro día lo platicaba con una persona que me decía, es que me preocupa mucho qué va a pasar cuando yo me muera, qué me voy a encontrar, porque pues seguro me voy a encontrar con un juez. Ciertamente, al final de nuestra vida y cuando estemos delante de Dios, se va a hacer un balance de qué hicimos con pues nuestras habilidades, nuestros talentos. Claro que va a haber pues un balance, pero el balance no va a ser desarrollado por un juez frío, un juez cruel, ¿no? Al que hay que ir a ver porque si no nos va a pasar algo, sino por un amigo. El amigo más entrañable, el que te acompaña en todos los momentos, incluso donde nadie más te pueda acompañar. Entonces, el amor en la espiritualidad de la cruz no es por miedo al infierno. Sabemos que existe el mal, el demonio, el infierno, por supuesto que creemos en estas realidades, pero no es lo que nos mueve, ¿sí? Lo que nos mueve es, hemos conocido a Jesús que nos ha dado otra perspectiva de la vida y que sabemos que tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos, Él permanece. Entonces, hay que descartar ese ir a misa por miedo, hay que descartar ese ir a misa porque si no voy, Dios me lo va a cobrar. Repito, hay que ir a misa, por supuesto. Si eres católico, es el momento central de nuestra fe. Pero lo que hay que cuidar es, ¿por qué voy? ¿Cuáles son las motivaciones de fondo? A lo mejor me han presentado a un Dios que es todo menos amigo, a un Dios que es todo menos amor, y entonces empiezan las distorsiones. Y entonces proyectamos en Dios cosas que no tienen nada que ver con Él, sino más bien con las heridas que uno tenga, heridas sin tratar, o bien malas explicaciones que alguien nos dio por no estar debidamente formado. Lo segundo que también hay que evitar es el creer, pues solamente porque como nací en un país católico o de mayoría católica, no me queda de otra. Hay que tener cuidado con eso. Por supuesto que la cultura nos influye. Obviamente alguien que nace rodeado de iglesias en cada esquina, pues la tiene más fácil para pedir información que quien se encuentra en un país donde somos minoría. Yo no digo que no influya, pero no puede ser determinante. Si yo solo creo porque no he explorado, no he leído, no he investigado otras opciones, pues yo no estoy viviendo ese creer desde el amor, ese creer desde la convicción. Más bien estoy creyendo desde la comodidad de no ver más allá. Sin ponerme de ejemplo ni cosa por el estilo, yo sí les puedo decir que cuando estaba en universidad me compré, bueno, más bien me prestaron un libro donde venían las principales religiones monoteístas. Las leí, aprendí mucho y después de tener ese panorama, confirmé que lo mío era la fe católica, ¿sí? Porque yo no quería solamente ser creyente, pues por cultura, sino que además de la cultura, que tiene su valor, ir a la convicción, que ese es el tercer tipo de amor y es el amor propio de la fe y en concreto de la espiritualidad de la cruz. Ir a misa por convicción, ¿sí? Vivir lo que la fe pide en el día a día por convicción, porque le encontramos un sentido, porque tengamos o no tengamos ganas, sabemos que produce frutos, buenos efectos en nosotros. Entonces, el amor es descubrir, sí, que Dios ha enviado a su Hijo, el amor es descubrir que antes de que yo me preocupara por buscarlo, Él salió a buscarme y desde esa perspectiva le doy un lugar central. Y dándole el primer lugar, todos los demás afectos, como puede ser una novia, como puede ser un amigo, como puede ser un hermano, como puede ser tu papá y tu mamá o un tío, todos esos afectos válidos y porque vienen de Dios, se ordenan a esa centralidad que Él tiene. Aquí, cuando hablo de centralidad es porque a veces nos pasa, y ahí es donde aparecen los apegos y algunas cuestiones que afectan la salud mental. Luego pasa que quitamos a Dios del centro y ponemos a una persona y le queremos exigir la perfección que solamente Dios puede cubrir. Ahí también este tercer tipo de amor, que es el de la espiritualidad de la cruz, nos dice la centralidad de Dios para que los afectos vengan de Él y no pretendamos que sea al revés,
que un afecto humano sea el centro, porque la fuente de los afectos es el propio Dios. Si Él está en el centro, no vamos a tener problemas de apego. Si Él está en el centro, no vamos a tener problema de relaciones tóxicas, y si se llegaran a presentar, sabremos cómo gestionarlas de la mejor manera posible. Ese es el amor que promueve la espiritualidad de la cruz. Participar de la vida de la iglesia por convicción, porque hemos encontrado razones en nuestra propia experiencia, en el camino recorrido, porque le hemos visto que todo esto tiene un sentido, ¿sí? Y descubrimos que aquí encontramos la paz necesaria para vivir, para desarrollarnos y también para enfrentar la adversidad, porque no es un camino mágico, no es un camino color rosa, pero sí es uno que vale la pena vivir, y que al final creer en Dios, no por miedo o tradición, sino por amor, nos permite asimilar el estilo de vida de Jesús, sacerdote y víctima, y que está abierto a todo bautizado o a toda bautizada. En la espiritualidad de la cruz caben todos los estilos de vida, y para todos los estilos de vida aplica el querido color o estas tres características. Bueno, yo creo que con eso ya tenemos en claro lo que es el primer elemento, el encuentro con Dios como fundamento, como base, como ancla, que pues nos permite transitar en las diferentes decisiones, como elegir una carrera, elegir con quién nos vamos a casar, elegir incluso, decía yo, cómo administramos los recursos, pues desde este amor que no hace de las personas un objeto, desde este amor que no nos lleva a querer aparentar, sino a vivir profundamente, y desde este amor que nos quita esa falsa idea de un Dios que no quiere que nos salvemos, cuando es todo lo contrario. Pone una serie de medios, de circunstancias para salvarnos, para acercarnos a Él, y para que ya desde ahora vivamos algo de lo que será la vida después de la muerte, ¿no? Entonces, con todo esto podemos pasar al siguiente elemento, la pureza. Por cuestión muchas veces, que ahorita no nos daría tiempo de hacer el escaneo, la influencia de la cultura helénica y otras cuestiones filosóficas, se vio a la pureza únicamente como un tema de contenido relacionado con la sexualidad, y se redujo a este aspecto. Por supuesto que la sexualidad humana es una riqueza de gran valor que también entra en el proceso de fe que cada uno de nosotros vive, y que obviamente se nos pide un orden, se nos pide encauzar, pero la pureza no puede reducirse a un solo tema, sino que más bien tiene que ver con el detrás de cámaras de nuestras acciones, es decir, cómo están nuestras intenciones, el ámbito que solo nosotros y Dios podemos ver. ¿A qué va la pureza en la espiritualidad de la cruz? A que podamos ubicar que las acciones, antes de ser acciones, fueron pensamientos, fueron movidos por una intencionalidad, y que toca trabajar la intención, que se vuelve el motor o el combustible de nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso de hoy, las redes sociales. En el manejo de lo que subimos, podemos perfectamente aplicar la pureza de la espiritualidad de la cruz, la pureza de intención. Por ejemplo, si yo subo algo falso, no sé, diciendo que estoy en un lugar cuando en realidad estoy trabajando, y no pongo la nota aclaratoria que fue el mes pasado o el famoso TV, pues puede, y de hecho es una falta a la pureza de intención, porque estás vendiendo humo, estás falseando tu realidad. Repito, claro que se pueden poner fotos del pasado, yo lo he hecho, pero siempre se pone la aclaración. ¿Y a poco hay que poner la aclaración? Pues sí, porque en cierto modo, en cierta manera, pues también uno debe de preguntarse, ¿qué es la intención de lo que subo? ¿Lo subo como recuerdo, o para que las personas, en cambio, tengan una idea falsa de mis posibilidades? Hay que tener cuidado con esas cuestiones, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en una ocasión, en una fiesta, que una persona que se estaba quejando de lo aburrido que se lo estaba pasando, a los 2 minutos le vi en redes subiendo que era su mejor sábado en meses. Dices, bueno, ahí no hubo pureza de intención, ahí la gestión de contenidos fue para vender algo que en los hechos no se estaba presentando. Y así en todos los campos. Si ayudo a una persona, lo hago porque quiero ayudar o para poder cobrar después un favor.
Si vamos a poner un ejemplo, hago un comentario o una crítica, que también es válido hacer críticas, ¿cuál es mi intención de fondo? Que sea una crítica constructiva o generar tensiones, generar división, choque de partidos. Este tipo de realidades son las que la espiritualidad de la cruz abarca. Por lo tanto, no se trata de vivir con miedo, no se trata de ser personas reprimidas, se trata de encauzar, se trata de ordenar, se trata de que nos preguntemos el detrás de cámaras de nuestras acciones, porque al final lo auténtico es lo que atrae, al final lo auténtico es lo que nos permite disfrutar de la vida. En cambio, las máscaras tarde o temprano se vuelven una esclavitud. Hoy la pureza dentro de la espiritualidad de la cruz se puede entender como un renunciar a las máscaras y en vez de eso, andar en la verdad, como le llamaba Santa Teresa de Ávila, a la humildad. Hay una verdadera relación entre pureza y humildad, porque las dos exigen que nos preguntemos cuál es la verdad acerca de esta acción, de esta conducta, de esta forma de ser, de esta forma de tratar a la gente, a las personas que me va moviendo. Entonces, la pureza de intención es conocerme, la pureza de intención es ubicar lo que me gusta, lo que no me gusta. La pureza de intención es también saber reconocer en qué voy bien y en qué puedo ir mejor. Y esa exploración de la vida interior, ese autoconocimiento que recomendaba tanto San Agustín de Hipona, ese saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, es un elemento que nos configura en la espiritualidad de la cruz y que nos ayuda a ser auténticos, a ser nuestra mejor versión. Hoy día, muchas veces queremos ser como fabricados en serie, copiando todo, porque nos da miedo ser nosotros mismos, ¿no? Porque hay presión social y otros factores. Bueno, la espiritualidad de la cruz es alternativa y nos lleva a ser lo que somos. Eso sí, en una mejor versión, porque si nada más nos quedáramos en ser lo que somos, pues también se podría tratar de una falsa justificación de las cosas que hacemos mal y de decir, ah, pues me tienen que aguantar porque como soy auténtico, pues así soy y no voy a cambiar. No, ese así soy, que es propio de la pureza de la espiritualidad de la cruz, es un así soy que se puede pulir, es un así soy que puede mejorar, es un así soy que se puede convertir, ¿no? Tanto en mentalidad como en acciones y cuidar esa narrativa interior que nos vamos haciendo acerca de nosotros mismos. Esto también es la pureza de intención. ¿Cómo me hablo a mí mismo cuando voy caminando solo? ¿Me voy reprochando cosas? ¿Me voy generando inseguridades? ¿O por el contrario, aprendo a tener una narrativa realista, abierta a Dios, abierta a la fe y a un optimismo realmente con los pies en la tierra? Las historias que nos contamos a nosotros mismos determinan la calidad de nuestra vida. Y ese trabajo interior ayuda a vivir la pureza, pero no como algo ñoño, no como algo de vivir asustados por lo difícil que está la cosa, sino más bien atrevernos a un clavado de nuestras intenciones para que se ajusten lo más posible a Jesús sacerdote y víctima, que sopesaba sus acciones, lo que quería transmitir a las personas con las que pasaba el día, con las que pasaba los días. Pues bien, creo que con eso queda explicado el segundo elemento o la segunda clave de la espiritualidad de la cruz. Y ahora pasamos a la tercera, que de entrada pues da miedo, ¿no? Porque el nombre así como que muy atractivo no suena, pero ahora que lo analicemos van a ver que es una maravilla también y que no tiene ese significado de terror que a veces se le atribuye hasta por cuestiones de antecedentes históricos. No, la palabra sacrificio es el tercer elemento porque, como dice San Pablo, no hay que olvidar que seguimos a Cristo, pero a Cristo crucificado, es decir, no seguimos a un Cristo donde todo es fácil, no seguimos a un Cristo mágico que nos va a ahorrar dificultades y contrariedades. Dicen por ahí que lo que vale la pena merece esfuerzo, que lo que vale la pena tiene también su costo. Jesús no nos ahorra en este mundo este costo. Nos va a decir San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos españoles, no busquéis a Cristo sin cruz. Por eso la palabra sacrificio pues tiene sentido, pero no como muchos lo imaginan en un sentido masoquista, en un sentido patológico.
Lo que es patológico no se vuelve una clave en ningún tipo de espiritualidad sana como la que estamos hablando. Así que entramos de lleno. Sacrificio como tercer elemento de la espiritualidad de la cruz. No es buscar el dolor, sino el plus que Jesús nos pide al ser nuestra mejor versión. Es sobre todo dar de nuestro tiempo. El sacrificio en la espiritualidad de la cruz se puede entender con una frase que no es mía, desconozco quién es el autor, pero la leí hace poco en redes sociales. Decía, sacrificio es que tus gustos no se vuelvan necesidades. Y cuando entendemos esto, ya estamos viviendo el verdadero espíritu de sacrificio, que es un espíritu sano, en la espiritualidad de la cruz. ¿Qué significa que tus gustos no se vuelvan necesidades? Pues quiere decir que está bien darse algún gusto. Santo Tomás de Aquino decía que cuando uno está triste, debe darse algún gusto, ¿sí? Y una buena copa de vino, incluso lo llega a decir, sin excesos, pero el propio Santo Tomás recomienda darse algún gusto, pero cuando el gusto se vuelve una esclavitud, cuando el gusto termina nublando mi dominio propio, ahí es donde está ahí es donde está el problema, y el sacrificio se vuelve la solución frente a ese problema, de forma preventiva, para que ese gusto no se vuelva necesidad, y de forma restaurativa, cuando ese gusto ya se volvió necesidad. Entonces, ¿qué es el sacrificio? Vivir equilibradamente, vivir con desprendimiento, vivir con austeridad. El espíritu de sacrificio me dice que si hoy me toca ir a un buen restaurante, lo disfruto, pero si mañana no puedo ir, no pasa nada, ¿sí? Y el sacrificio también me dice dar ese poquito más propio de la fe. ¿Por qué hay hombres y mujeres en la iglesia a las que se les declara venerables? Porque son personas que vivieron la fe, la esperanza y la caridad en un grado heroico. ¿Qué significa grado heroico? Que no se quedaron en lo mínimo indispensable, sino que le pusieron el poquito más, el plus, el extra. Ese es el sacrificio. Voy a poner un ejemplo muy concreto de cómo vivir el espíritu de sacrificio para ser más libres, más desprendidos y entrar en la dinámica de la vida interior, que al final es lo que nos hace felices, porque los apegos nos quitan libertad, los apegos no nos permiten disfrutar el momento presente como un viaje o como una caminata. En cambio, el sacrificio nos va formando para ser más fuertes en la vida, nos va formando para saber gestionar situaciones críticas de la mejor manera posible. Pero vuelvo al ejemplo. Yo como profesor doy mi clase, ¿sí? Transcurren los 50 minutos, pero de pronto a dos les surge una duda, pero ya pasaron los 50 minutos. Bueno, si no tengo otra clase, si no tengo otra obligación, puedo regalar, y allí está el espíritu de sacrificio, 15 minutos más que no me van a pagar, pero que al final me permiten vivir esta espiritualidad de forma gratuita. No renuncio a mi sueldo, pero sé que esos 15 minutos no me los van a pagar y sin embargo los doy. Eso también es espíritu de sacrificio. ¿Por qué? Porque a veces está uno cansado. ¿Por qué? Pues porque a veces esos 15 minutos quizá ya querías hablar de otra cosa, pero ¿qué fruto da? Bueno, en primer lugar, recordar y ser agradecidos con tantos que nos dieron 15 o más minutos gratis. Es también como pagarle a estas personas que estuvieron antes que nosotros y que nos formaron y que no anduvieron regateándonos su tiempo. Es como más que pagarles, corresponder, ¿sí? Esa antorcha que recibí, ahora me toca pasarla. Así como yo fui ayudado, ahora me toca ayudar, porque solo así se construyen las sociedades, solo así se construyen los países, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro, pues porque finalmente cuando yo renuncio a mí mismo, que no significa descuidarme, cuando yo renuncio a mí mismo, cuando salgo de mí mismo, pues hay un proceso de liberación interior que incluso repercute en mi salud mental, porque me vuelvo una persona más consciente de la realidad, porque no me encierro en mi propia dialéctica, porque voy teniendo más horizontes y además el día de mañana esos 15 minutos que tú diste le pueden proporcionar un sentido que incluso salva a la persona cuando pasen los años y tú ya no estés. Y no porque nos creamos salvadores o mesías. Aquí el único salvador es Jesús, eso debe de quedar claro. Nosotros no salvamos a nadie, pero podemos ser un vocero de ese que sí salva y ayudar a que las personas estén mejor, ayudar a que las personas disfruten más dentro de los parámetros sanos
que Dios mismo nos va ofreciendo. Entonces el sacrificio es en el día a día, en lo cotidiano, ese plus que podamos poner porque le encontramos un sentido, porque ayudamos a que la otra persona crezca, pero también es una forma de retribuir lo que hemos recibido. No andar regateando nuestro tiempo, nuestra persona, y poder desde ahí vivir la espiritualidad de la cruz, que al final nos va a llevar al encuentro con Dios, que es algo que escapa a lo que yo les pueda decir, pero que se puede definir en una palabra: felicidad. Aunque sea una felicidad que precisamente porque es real, pues también pase por sus momentos grises, por sus momentos de dificultad, que no es fácil, pero vale la pena. Por tanto, concluimos con las tres claves de la espiritualidad de la cruz: amor, pureza y sacrificio.